Hola a todos y bienvenidos. Voy a estar trabajando en esta ocasión con coral de 1 milímetro de grosor, un gancho de 1.5 milímetros, y vamos a iniciar con nuestro paso a paso. La verdad es un proyecto muy bonito y quiero compartirlo con todos ustedes. Iniciamos realizando un nudo deslizado y levantamos 8 cadenas. Cerramos en la primera cadenita que hicimos con punto deslizado. Levantamos 3 cadenitas y hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Recuerda que las 3 cadenas equivalen a un punto alto, entonces ya tengo 4 puntos altos. 5 cadenas, 3, 4 y 5. Lazada, y hacemos un segundo grupo de 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente 5 cadenas y hacemos nuestro tercer grupo, y así vamos a ir continuando hasta completar 4 grupos de 4 puntos altos separados con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Realizamos el último grupo. 1, 2, 3 y 4. 5 cadenas y cerramos con un punto deslizado en 1, 2, 3 cadenitas. Ahora me voy a deslizar hasta las 5 cadenitas que están aquí, de esta manera. Ya aquí he completado la primera vuelta. Una vez aquí vamos a levantar 3 cadenitas y en este espacio vamos a hacer un total de 7 puntos altos, más las 3 cadenas equivalen a 8 puntos altos en total. 4, 5, 6, 7 y 8. 3 cadenas, 1, 2, 3. En la siguiente volvemos a repetir 8 puntos altos, y así vamos a continuar hasta completar toda esta vuelta. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3 cadenas, 1, 2, 3, y pasamos al siguiente y repetimos. Cerramos con punto deslizado en la tercera cadenita con la que iniciamos. Ahí está. La siguiente vuelta vamos aquí mismo, 1, 2, 3, y en el siguiente punto un punto alto. Vamos a levantar un total de 4 puntos altos incluyendo las 3 cadenas. 3, tengo 4. ¿Ven? Vamos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas lazadas, y continuamos con los siguientes 4 puntos. Recuerden que aquí fueron 8. Bueno, vamos a dividirlo en dos grupos de 4, separándolos con 5 cadenas, así. ¿Eh? Vamos nuevamente, 1, 2, 3 cadenas, y pasamos al siguiente grupo, donde volvemos a repetir 4 puntos altos. 2, 3, 4, 5 cadenas y 4 puntos altos. Tengo 1, 2,
3 y 4, y así vamos a continuar trabajando hasta completar toda la vuelta. Y a partir de aquí comenzamos lo que serían los aumentos. Como todas las vueltas, cerramos en la tercera cadenita de inicio. Ahora vamos nuevamente aquí, 1, 2, 3 cadenitas, en el siguiente un punto alto, y vamos a trabajar estos 4 puntos altos, 3 y 4, y ya aquí vamos a hacer el aumento. En el espacio vamos a colocar 2 puntos, que serían 6 puntos altos. Nuevamente 2, 3, 4, 5 cadenas, y volvemos a trabajar en el espacio 2 puntos altos, y sobre los 4 puntos trabajamos 4 puntos altos para un total de 6. Recuerdan que les dije que aquí empezaban los aumentos. Bueno, ya empezamos a aumentar. 3 cadenas, pasamos a la siguiente y trabajamos lo mismo. Sobre los 4 puntos, 4 puntos altos. ¿Ven? Aquí en el espacio 2 puntos altos, y ya tengo un grupo de 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y volvemos a repetir aquí 2 puntos altos en el espacio, y sobre cada punto de estos un punto alto. Ya van 3, 4, 5 y 6, y continuamos repitiendo. Terminamos realizando 3 cadenas y uniendo en las 3 cadenitas de inicio. Volvemos a repetir, vamos a trabajar los 6 puntos altos de la vuelta anterior, 2, 3, 4, 5 y 6, y en el espacio vamos a trabajar 2 puntos y ya llevamos 8. Nuevamente 5 cadenas, trabajamos 2 puntos en el espacio, y luego trabajamos los 6 puntos altos. 3, 4, 5 y 6, más los 2 del centro serían 8 puntos altos. Volvemos a repetir 3 cadenitas y continuamos repitiendo lo mismo durante esta vuelta. Y aquí deben quedar 8 puntos separados de 5 cadenas. Separamos acá de 3 para iniciar el siguiente motivo. Cerramos nuestra vuelta como todas las anteriores, y en esta vamos a hacer un solo aumento. Es decir, que si esta vuelta fue de 8, esta va a ser de 9. Trabajamos los 8 puntos altos de la vuelta anterior. Serían 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el espacio vamos a hacer un solo punto de aumento. Y ahí tengo 9, 2, 3, 4, 5. Volvemos a hacer un solo aumento y continúo con mis siguientes 8 puntos para un total de 9. Cuatro, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3 cadenas, y continuamos con los 8 puntos de la vuelta anterior.
y esta es la última vuelta repetitiva y ahorita empezamos a hacer el siguiente un cambio en la siguiente vuelta. Entonces hacemos aquí el punto número 9, 1 2 3 4 5, el punto del aumento, y continuamos acá trabajando punto sobre punto, 3 4 5 6 7 8 y 9, y continuamos hasta completar toda la vuelta. Bueno, hasta aquí fue solo aumentos. Listo, entonces ya aquí vamos a hacer lo que sería ir armando el motivo de las puntas, y vamos a trabajar 3 cadenas y vamos a hacer punto alto en el siguiente hasta completar un total de 7 puntos altos. Entonces tengo 4 5 6 y 7 puntos altos. Vamos a trabajar 2 cadenas y en el espacio hacemos 6 puntos altos. 2 3 4 5 y 6. Con estos 6 puntos vamos a formar un punto piña. Voy a entrar aquí al primer punto, tomo la hebra por detrás y saco 2 cadenitas, 1 y 2, lazada y punto alto, 2 cadenitas y volvemos a repetir en el mismo espacio 6 puntos altos para formar un siguiente punto piña. 2 3 4 5 y 6. Retiramos, vamos al primer punto, llevamos la hebra por detrás y cerramos 2 cadenitas y vamos a trabajar los 7 puntos desde aquí, desde el primero, ¿vale? Entonces 1 2 3 4 5 6 y 7. Aquí trabajamos 1 2 3 cadenitas lazada en todo el centro, punto alto, nuevamente 1 2 3 y vamos a trabajar 7 puntos de este lado, de esta manera. No vamos a trabajar desde aquí, sino desde este que está aquí, desde el segundo. Trabajamos 7 puntos altos. Vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en este tramo. Entonces 2 3 4 5 6 7, 2 cadenitas y aquí en el espacio hacemos 6 puntos altos para formar nuestro punto piña, y van 3 4 5 y 6. Retiramos, vamos al primer punto, llevamos por detrás, cerramos 2 cadenas y punto alto, 2 cadenas y formamos nuevamente 6 puntos altos para nuestro punto piña. 3 4 5 y 6. Retiramos, vamos al primer punto, cerramos por detrás,
2 cadenitas, vamos a trabajar no desde el primero sino desde el segundo punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Repetimos 3 cadenitas en este espacio, un punto alto, nuevamente 3 cadenitas. No trabajamos el primero sino desde el segundo y empezamos a levantar nuestros siguientes 7 puntos, y es así como nos va a ir quedando. ¿Ven? Así. Para la siguiente vuelta vamos a trabajar desde aquí, no sobre la cadena sino desde aquí, y levantamos 1, 2, 3 y vamos a trabajar 4 puntos altos. 2, 3, 4 puntos altos, 1, 2 cadenas. En este espacio que ven aquí al lado del punto push vamos a hacer el siguiente punto piña, perdón, es punto piña. Serían 6 puntos, 3, 4, 5 y 6. Cerramos en el primer punto de esos 6. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas lazada. Sobre este punto alto que quedó en medio de los dos puntos piña, vamos a hacer un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 lazada, y en el mismo punto repetimos punto alto. Así. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, y al lado de este otro punto vamos a hacer otro punto piña. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos en el primer punto y vamos 1 y 2 cadenas. Después de aquí vamos a trabajar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Miren. Vamos a continuar ahora aquí realizando. Trabajamos 1, 2, 3 cadenas, y aquí en el centro punto alto. Trabajamos 2, 3, 4, 5 cadenas lazada, y aquí en el centro punto alto. Trabajamos 3 cadenas a partir del segundo punto, 4 puntos altos. 1, en el siguiente van 2, en el siguiente y van 3, en el siguiente y van 4. Y repetimos ahora lo mismo que hicimos aquí, que son 2 cadenas, y en este espacio 6 puntos para hacer el punto piña. 3, 4, 5 y 6. A repetir el sexto, cerramos el punto piña. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas lazada. En el punto que queda entre los dos puntos piña vamos a hacer punto alto, 5 cadenas lazada, y en el mismo espacio punto alto, 6 cadenas
y aquí al lado de este volvemos a repetir el punto piña, que son 6 puntos altos. Llevo 3, 4, 5 y 6. Cerramos en el primer punto alto y continuamos con 2 cadenas. A partir del segundo trabajamos puntos altos, un total de 4, van 2, 3 y 4. 3 cadenas aquí en el centro de estos 3, punto alto, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y en el centro de este punto alto, 3 cadenas, y ya volvemos a repetir exactamente lo mismo a partir del segundo punto alto hasta completar 4 y continuamos hasta completar la vuelta repitiendo lo mismo que hemos hecho. Cerramos como siempre con punto deslizado y vamos con la siguiente vuelta. Bueno, vamos a deslizar aquí al segundo punto, 3 cadenas, y en el siguiente un punto alto. Entonces aquí haríamos solo 2 puntos altos, 2 cadenas, y vamos a repetir aquí al lado de este el punto push, levantando 6 puntos altos, 3, 4, 5 y 6, cerrando el punto piña aquí. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Vamos a el centro de estas 5 que dejamos aquí, recuerden. Bueno, ahí vamos a hacer 12 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Una vez tengamos los 12 puntos altos, entonces procedemos nuevamente con 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6. Aquí no en el primero sino en el segundo un punto alto. Vamos al siguiente y punto alto. 1, 2, 3 cadenas, lazada, punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, lazada, punto alto. Y nuevamente 5, 2, 3, 4, 5, lazada y punto alto. Y en esta serían 3 cadenas, lazada y punto alto, y en el siguiente punto alto. Y aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos acá, que serían 2 cadenas, lazada, y en este espacio de aquí hacemos 6 puntos altos para nuestro siguiente punto piña. Entonces van 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos, sacamos, vamos al primero y cerramos por detrás. 1, 2 cadenas, y vamos a repetir aquí 3, 4, 5 y 6. En este de aquí del centro, estas cadenitas, hacemos los 12 puntos altos, y ya es repetir y repetir lo mismo que hemos venido trabajando. Las 12 cadenas acá, perdón, los 12 puntos altos, 6 cadenas, 2 puntos,
y luego vienen estos tres cadenas punto alto, 5 cadenas punto alto, 5 cadenas punto alto y 3 cadenas. Repetimos nuevamente los 2 puntos altos y así continuamos hasta completar toda la vuelta. Bueno, para la última vuelta vamos a ir aquí. Miren, vamos a ubicar aquí en el centro de estos 2 puntos que fueron los últimos y vamos a salir con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Perdón, me iba volando un punto. 2 cadenas lazada y me voy a ir aquí donde vamos a colocar los 6 puntos para hacer el siguiente punto pus. 2, 3, 4, 5 y 6. Me voy a ubicar en este primer punto de los 6 y vamos a cerrar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Ahora sí, lazada aquí en este, no en este sino aquí, vamos a hacer nuevamente 6 puntos altos y vamos a trabajar puntos piña, ¿vale? Entonces 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar en el primer punto alto, 1, 2 cadenas lazada, me salto un punto y en el siguiente un punto piña. Entonces 2, 3, 4, 5 y 6. Me voy al primer punto, cerramos, 1, 2 cadenas, me salto un punto y en el siguiente nuevamente 6 puntos altos para nuestro siguiente punto piña. 3, 4, 5 y 6. Volvemos nuevamente, cerramos, saltamos un punto y en el siguiente nuevamente los 6. 2, 3, 4. Si ven, es lo mismo, solo vamos a ir saltando un punto. Tengo 5, 6 y vamos aquí al primer punto, cerramos y continuamos. Salto un punto y en el siguiente, así vamos a ir trabajando hasta completar la cantidad que deseemos aquí. Entonces miren, a mí me salieron 6 puntos porque coloqué 6 puntos piñas porque coloqué 12 puntos altos. Vamos nuevamente aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí al lado de este vamos a hacer el siguiente punto piña. Vale, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Cerramos aquí en el primero y vamos nuevamente con 2 cadenas. ¿Ven? Y sobre este vamos a hacer punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 y sobre este punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, sobre este un punto alto. Así. 1, 2, 3, 4, 5, punto alto. Aquí hacemos 2 cadenitas y pasamos aquí a hacer el siguiente punto piña. ¿Ven? Entonces ya voy a trabajar de este lado lo mismo que acabo de hacer aquí. ¿Ven? Ya aquí no voy a colocar puntos altos sobre este, solamente el punto pus de aquí y lo demás es cadenita. Entonces lo que hicimos desde aquí hasta aquí es lo mismo que vamos a repetir de aquí hasta aquí y de aquí hasta acá otra vez. ¿Listo? Entonces es repetir y repetir lo mismo. Este sería nuestro primer punto. 4, 5 y 6. Cerramos aquí 1, 2,
3, 4, 5, 6 cadenas y vamos a pasar acá a hacer el siguiente punto piña, y es lo mismo que tengo aquí. Entonces yo voy a continuar. Una vez termine pues les muestro para que vean cómo me queda de bonito, y nos sirve para posavasos, un posaplato, lo que queramos armar con este lindo y hermoso granis. Miren qué bonito queda. Para un mantel también queda súper lindo. Bueno, chicas, sin más, miren, es así como queda. Miren qué hermoso queda, qué bonito. Entonces, no siendo más, espero les guste, que sea de su agrado, y como siempre nos vemos en un próximo tutorial. Bye.